Concluyó el Mundial y la ridícula excusa del gobierno para justificar la escasez de vuelos al extranjero quedó al descubierto. Los supuestos aviones que se habían desviado a Brasil, lejos de llegar a nuestro aeropuerto, siguen sin aparecer. Más bien, las líneas aéreas continúan limitando sus operaciones en Venezuela. Además, el racionamiento de agua ya se ha hecho costumbre. Ya ni el niño, ni la iguana, ni la mata que se cayó se utilizan como justificación. El gobierno venezolano ya ni se molesta en explicar por qué falla el servicio. Se va haciendo costumbre no tener agua, como se ha hecho costumbre la despedida de una vida que una vez tuvimos. Ves que ya han matado a 67 policías en lo que va de año, que a la Asamblea Nacional no le interesa discutir nada que tenga que ver con la inseguridad, nada de lo que perjudica a su propio pueblo. No discuten nada que no se limite a beneficiar sus propios bolsillos, su propio círculo, sus egoístas intereses. Pero así como el gobierno nos aprieta el cuello cada vez con más fuerza, también surgen nuevos analistas, nuevas perspectivas, nuevas generaciones de venezolanos cuya frescura y vigor evalúa este círculo vicioso de crisis desde un punto de vista que quizás no habíamos contemplado. A veces estamos tan saturados que no vemos salida posible. Y llega alguien con el empuje de Chachito a aliviarnos la carga, a permitirnos sentir dicha por encontrar acierto en la prole, en los retoños que ha parido nuestro país. Bienvenidos a Piedra Angular. Quería preguntarte, tú eres de Coche. Sí. Las oportunidades que tuviste en Coche, ¿cuáles fueron? ¿Y cómo haces la comparación de ese momento o de ese Coche en el que tú creciste y el que ahora tienes que vivir? Bueno, en primer lugar está absolutamente balcanizado, ¿no? Yo recuerdo que yo bajaba de niño a comprar pan y pasaba unas escaleras, cruzaba una vereda y estaba en la panadería. Hoy tengo que dar toda la vuelta porque todas las veredas están cerradas. Ya no existe la escalera porque las tumbaron los vecinos por inseguridad. Entonces esa clase de cosas, la desmejora de la calidad de vida sí es real, pues. Y las oportunidades que yo tuve fueron fundamentalmente por una abuela necia y una mamá fajada. Yo estudié mi primaria en el Cristo Rey de Santa Mónica y en el Salesiano, y el bachillerato sí lo hice en liceo público. Y bueno, eso también, esa mezcla de dos tipos de vida te ayuda a entender mucho cómo es toda la ciudad y en realidad cómo se... Sí, porque tienes como contacto con los dos lados de la sociedad. Sí, y eso siempre termina siendo mejor, porque cuando sales al mercado laboral, y no necesariamente laboral, trabajo, sino la vida, pues es más fácil enfrentarte a ella, y a veces incluso lo que uno aparenta hacer pues te termina poniendo barreras o puentes según cómo tú lo aprendas a administrar. Ahora, ¿eso está en la Misión Rivas? Yo me gradué de bachiller en Misión Rivas. Yo me bachiller en Misión Rivas. Bueno, yo de adolescente fui un poco tremendo, entonces llegué a la educación nocturna y terminé de ver, pude afortunadamente ver la experiencia de lo que fue estar en la misión, por un lado, ver una forma que ellos tenían de enseñar, cambia completamente la manera de enseñar. No es solamente la relación alumno-profesor, sino es facilitador, beneficiario, por decirlo de alguna manera. De hecho, es la manera correcta. Y te das cuenta cómo hay toda una Venezuela por detrás que quiere empujar. Todos mis compañeros de clase, cuando yo me gradué de bachiller, todos, absolutamente todos, eran obreros o domésticas. En mi caso, yo no estaba en esa condición, sino que sencillamente era un muchacho de mala conducta, pero sin embargo yo era mesonero en aquel momento. Entonces tú veías ciertas cosas, el tema de las ayudas, de las subvenciones sociales, se manejaba no como te hacían ver, sino que era bien particular. De repente cuando veían que habían personas más necesitadas, pues los llamaban aparte. Mira, ven acá, ¿cómo estás tú? ¿Tú dónde vives? ¿Qué necesitas? Veo que tienes problemas para ver. ¿Quieres ir a Misión Milagro? Entonces los iban incorporando a toda esa serie de programas, por un lado, y por otro lado, la exigencia que yo tuve en primaria, tanto en el Cristo Rey como en el Salesiano, que fueron los colegios donde yo hice primaria. Pero si tú ves eso, si tú me dices que esas cosas pasan en la misión, porque eres crítico, porque esta es una organización política, por ejemplo, que es crítica al gobierno. Por el condicionamiento para la ayuda. Yo creo que si uno quiere ayudar, no tiene que ayudar con condiciones, ¿no? O sea, la ayuda es para los seres humanos, para la persona.
Y si tú le pones condiciones, bueno, para poder hacer esto, para poder ayudarte necesitas esto, pues me parece que no es una ayuda, sino sencillamente es chantaje. Y yo estoy absolutamente en contra de ese tipo de chantaje. ¿Eso también lo viste ahí? Lo percibí un poco, y es que aparte eso es un derecho. O sea, la educación es un derecho y el Estado está en el deber de proporcionarlo. No tienes por qué estar conmigo o contra mí. Exacto, va a ser por un tema de derechos. Y yo sí creo absolutamente en el tema de que todos los derechos, pues el Estado lo tienes que dar absolutamente a todas las personas sin ningún tipo de distingo. Y sí vi en su momento privilegios, ¿no? Con todo el tema político, que de verdad nunca estuve a favor. Y creo que sencillamente si la educación pública que tenemos hoy, porque fui parte también en el liceo, no, más allá de Mission Rivas, participé en el liceo público, estudié por aquí cerca del Colegio Julio Bustamante, y en el liceo Andrés Bello también. Pues sencillamente no deberías tener que llegar al sistema nocturno, sino porque tú quieres. No deberías partir de desventaja en la competencia por un cupo a la universidad, porque deberías tener una buena educación, y en realidad es que no es así. La verdad es que hoy cualquier muchacho de un colegio privado tiene 1000 veces más posibilidades de entrar a una universidad pública, paradójico, que el que viene de un liceo público. Y eso se da porque tienes una mala educación. Aquí que invertimos mucho en armas e invertimos poco en educación. Y eso al final se termina viendo. Y la gente que estaba contigo en esa misión, estudiando, que tú decías que eran amas de casa, obreros, ¿qué visión tenían de la realidad del país? A pesar de haber recibido ese beneficio. ¿Eran críticos también? ¿Se quejaban de lo que les ocurría? En realidad, yo viéndolo como que en retrospectiva, creo que es que por mucho tiempo sí fueron excluidos de derechos. Justamente de derechos, porque decían, hey, bueno, al fin tengo la posibilidad de yo, siendo adulta, poder estudiar gratis, porque lo único que se conseguía era para el sistema pago. Entonces, bueno, al fin me están dando esta oportunidad, y obviamente hay un efecto ahí, propaganda, coacción, porque sí había coacción, para estar contentos con que me dieron... Y decirlo muchas veces, agradecer todo el tiempo. Sí pasó, lo llegué a ver. Evidentemente yo sí siempre fui bastante crítico desde mucho antes incluso de estar ahí, desde el liceo, y sí me di cuenta que yo era bastante crítico más allá de esto, pero obviamente cuando pasaba de la puerta de la institución hacia adentro trataba de omitir cualquier cosa, precisamente por un tema de riesgo. Al final yo creo que mi primer acto político que hice en la vida fue firmar el firmazo, y eso al final me trajo consecuencias, porque no me dieron mi título por muchísimos años. Te lo negaron y finalmente te lo entregaron. Se perdió un papel, se perdió otro papel, se perdió otro papel. Un día hubo un funcionario que me dijo que me lo secuestró, ¿no? Bueno, si tú me das tanto, te lo saco, si no, no. Lo dejé así, ay, mira, ¿sabes qué? No me importa. Y al final sí se termina viendo esa segregación, porque al final es una segregación que se está haciendo desde el poder, que no debería ser bajo ninguna circunstancia. La gente de coche, porque claro, aquí hay el pensamiento, o el gobierno intenta imponer ese pensamiento de que las zonas populares o los pobres, o la gente que vive en parroquias, clase media baja o clase media, los acompañan. O sea, la gente que menos tiene es el que está con ellos y que además es fiel, es un voto duro. ¿Qué piensas tú que vives allí? Que te rodeas de esta gente que trabaja y estudia, y que por supuesto sabemos que es mayoría con respecto a los que no lo hacen, ¿no? Claro, bueno, en primer lugar la gente nos gafa, ¿no? La gente, si siente que se está beneficiando de las formas en las que se están llevando las cosas, pues perfectamente los va a apoyar. Cuando no ocurre, pues se quejan, protestan. Y si algo tenemos nosotros los venezolanos particularmente, es que si algo no nos gusta lo decimos, y nos quejamos y nos manifestamos. Y si algo bien es cierto, en el otro lado de la ciudad, por decirte, la cortina de hierro de mentira que está, es que hay mucho miedo del otro lado. O sea, sencillamente es el deseo de protesta, porque hay una protesta, hoy una inconformidad, pues sencillamente se ve reprimido, prefieren, no, bueno, mejor no evitamos, mejor no nos volvemos locos. Bueno, porque precisamente hay el temor de perder lo poco que se tiene, y la verdad es que no es mentira que con el paso del tiempo, con la disminución de la calidad de vida, la intención de voto y ese tipo de cosas han ido cambiando. O sea, que estamos hablando y un motorizado nos gritó, ¿por qué no grabas el hueco? Bueno,
la alcantarilla y aquí me imagino esto. Es parte de lo que está pasando en el país, ¿no? Hay diferentes maneras de protestar. La gente se ha quejado, en esta zona han hecho muchas barricadas y se han quejado y han trancado vías. ¿Qué piensas tú de las diferentes formas en las que el venezolano ha expresado justamente esa inconformidad durante estos 3 meses? Bueno, yo te voy a decir algo. Aquí mucho se ha hablado desde las instancias del gobierno y lamentablemente también desde sectores no gobierno de la violencia como factor. Mira, yo creo que violencia es lo que yo llegué a ver en su momento de gente armada. Violencia es la gente que se arma para expresarse y que está dispuesta a matar o por una idea. Yo no he visto eso de este lado. O sea, yo estaba en miles de protestas, he estado bastante cerca de barricadas, aunque no me gusta esa metodología, pues no la reprocho porque es una manera de expresarse. Y yo no he visto gente armada. Yo no he visto gente armada queriendo parar de matar a otros, o sea, eso sencillamente no existe. Entonces, a veces hablar de violencia de lado y lado me parece medio maniqueo, porque la verdad es que eso no está pasando. O sea, hay un grupo de gente que se manifiesta, lo reprimen desproporcionada y absurdamente, y bueno, y esa gente resiste porque las barricadas no son un accidente, eso es sencillamente para defenderse de la represión que se está teniendo. Y no solo la represión, porque al final he visto en muchos lugares que lo hacen también como medida contra la inseguridad. Y aprovechan Exacto, aprovechan y hacen ambas cosas. para proteger la zona. Entonces ahí es donde te das cuenta que hay mucha represión, hay mucha propaganda, pero hay poco derecho y poco información. Entonces tenemos un Estado muy fuerte, muy eficiente a la hora de reprimir, pero muy incapaz a la hora de poder darle seguridad a la gente. Y en buena medida, antes yo pensaba que era por ineficiencia, pensaba de buena fe, pero ahora tengo casi la certeza, estoy en un proceso de ratificarla, que es para controlarnos. Sencillamente es un mecanismo de control para que todos tengamos que depender de un gobierno todopoderoso que está metido en todas las instancias de la vida. Yo creo que una revolución fracasa cuando no puedes hacer una torta, ¿no? Cuando no tienes leche, no consigues la leche, no consigues los huevos, está muy caro, no consigues la harina, pues sencillamente no vale la pena una revolución así, cuando tú no puedes tomarte un café y comerte una torta. Ahí ya tú viste que hay un fracaso. Entonces eso es una buena medida para mí, a lo mejor puede parecer banal, pero quizás hasta una torta puede ser una buena medida para medir cómo es un gobierno. Tú sabes que tú decías que había sido un niño rebelde, pues, ¿no? Y quizás por eso te condujo al sitio donde estudiaste. Pero entiendo que estás estudiando ciencias políticas ahora. Y además de eso estuviste en la formación de nuevos líderes. Es decir, que un rebelde, pero que quizás esa rebeldía la canalizó para construir algo o para aportarle algo al país, porque con las ciencias políticas me imagino que tú quieres decir muchas cosas cuando tengas ya el título en la mano, ¿no? Claro, bueno, esto se puede hablar de una rebeldía con causa. Una rebeldía con causa, una rebeldía de la inconformidad. No estoy conforme con lo que tengo como país, con lo que tengo como futuro. A mí me encantaría poder agarrar y casarme y tener hijos y tal, pero seamos sinceros, ¿cuánto cuesta alquilar un apartamento? ¿Cuánto cuesta la cesta básica? Y en buena medida, parte de esa inconformidad y de esa rebeldía es lo que me llevó al tema político, ¿no? Era mi inquietud de, ok, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hago yo al respecto para poder empezar a cambiar esto? Y me empecé a involucrar, me empecé a involucrar en la universidad, me empecé a involucrar, incluso desde el liceo estuve involucrado con el tema del activismo. Después me di cuenta que muchos de los que toman las decisiones sencillamente están ahí porque son hábiles, pero no se preparan para tomar decisiones. Y entonces decidí que bueno, tenía que centrarme en el tema de capacitación para poder tomar decisiones y decisiones que benefician a la mayoría. A veces esta ventaja de haber estudiado en educación pública, en privada, en ese tránsito este-oeste de Caracas, te permite ampliar un poco el espectro, ¿no? Ver las cosas en big picture, y ese big picture te permite que cuando tomes decisiones consideres a todo el mundo. Creo que lo importante hoy es empezar a tomar decisiones en favor de todo el mundo. ¿Qué es la intolerancia para ti? La incapacidad de ponerse en los zapatos del otro. Creo que tenemos un problema serio de intolerancia ahí sí, de lado y lado. Somos muy incapaces de darnos cuenta de lo que vive el otro, de lo que sufre el otro, de las cosas que vive el otro en cualquier sentido, ¿no? No solamente en lo político, sino también incluso en lo social. Yo he escuchado muchas veces el comentario, pero esos están pobres porque les da la gana. O mira, tienen un rancho pero tienen DirecTV. Sí, pero cuando te pones a hurgar un poquito más, pues te das cuenta que el DirecTV es infinitamente más barato que un carro.
que es infinitamente más barato que una casa, que es infinitamente más barato que cualquier otra cosa, y en un país donde no hay capacidad de ahorro, bien vale la pena comprar un televisor de mayor tecnología que Tener algo de entretenimiento. de tener algo de entretenimiento que guardar dinero, si hay algo que guardar bolívares, si hay algo que tiene el venezolano es que es muy igualado, ¿no? Entonces no le gusta quedarse por fuera, Es verdad, es verdad. no le gusta quedarse. Vivimos mucho del que dirán. Sí, no le gusta quedarse, todo el mundo tiene un smartphone, yo necesito tener un smartphone porque todo el mundo lo tiene. Todo el mundo tiene un televisor pantalla plana, y yo, bueno, porque yo no voy a tenerlo, pues, ¿por qué yo no? Entonces, por qué yo no genera esa clase de cosas. Claro, pero ese por qué yo no nos ayuda a entender que estamos viviendo una situación que no merecemos. Porque uno siente que hay mucha conformidad con la realidad, sobre todo, bueno, de todas las clases sociales, de verdad que eso no distingue, porque el que tiene dinero hace la cola igual que el que no lo tiene, y entonces todos colaboramos para que esto se prolongue más del tiempo que debería estar vigente. Entonces, no sé, para otras cosas sí nos preocupa mucho la imagen y tener buenas cosas, pero pareciera que el tema aspiracional no dirige nuestras vidas. Yo no sé qué tanto se mezcla la conformidad con la resignación. Y creo que son dos cosas que hay que distinguirlas, pero que ambas juegan en todo este escenario. Yo he visto muchas veces a la gente resignada sobre el futuro. Yo he escuchado y he tenido la oportunidad en muchas comunidades escuchar a la gente creer, decir, convencidas de que la violencia no es algo que se vaya a solucionar nunca. De que la inflación sea algo que se va a solucionar nunca. Y es fundamentalmente porque desde quizás los años 80, fundamentalmente los años 80, para acá, pues nunca se solucionó. O sea, sencillamente ha estado peor. Yo no sé lo que es vivir sin crisis. Porque desde que yo tengo uso de razón, bueno, estamos en una crisis, ¿sabes? Yo no tengo ni idea de cómo es vivir fuera de una crisis. A veces creo, y lo he conversado mucho con los amigos, que nacimos en la generación equivocada. Yo te digo una cosa, yo extraño las crisis de los 80 y de los 90. Bueno, yo como no la sé y no la viví tampoco. No lo digas así, que me siento mal. Pero sí, sinceramente, pero las de los 90, pues. Sí las extraño, porque sí, uno siempre puede estar mucho peor. Sí, bueno, siempre se puede estar peor. Y últimamente a mí me ha dado por ver películas venezolanas de los 80 y de los 90, y te das cuenta cómo subieron las cercas, cómo subieron las rejas, cómo subieron las cámaras. Si tú bajas desde, bueno, lo viviste, si tú bajas desde la Florida hasta la avenida Andrés Bello, eso es un gueto. O sea, son cercas electrificadas desde arriba hasta abajo. Y creo que hay una buena medida de acostumbrarnos a eso. No es normal tener rejas en la ventana. ¿Y hay algo que alimenta tu esperanza? Hay gente que dice el cambio, pero ¿qué es el cambio? O sea, ¿eso con qué se come? Bueno. ¿Qué significa el cambio para ti? Y si crees en eso. Siempre se puede cambiar para peor, ¿no? Entonces por eso a mí me parece que el cambio a veces es una palabra insuficiente. Creo que el progreso es una palabra más real y que uno puede aterrizar un poco más. Estoy convencido que la esperanza depende de lo que hemos estado viendo. A ver, no sé si a ti te llegaste a escuchar esto no va a pasar de carnavales. Después, no, bueno, esto no va a pasar de Semana Santa. El cortoplacismo. Sí, porque pensamos que somos cortoplacistas. Nosotros tenemos un mal que nos encanta autoflagelarnos. No, ¿verdad? Esto damos mal porque a nosotros nos da la gana, y te vas, y te das, y tal. No, y eso no es ni tan así. Mira, tenemos 3 meses de protestas sostenidas, con mayor o menor intensidad. Eso sí, pero 3 meses. Pocas veces se había visto esto. Los procesos sociales son lentos. Y eso no es porque es el venezolano. Cuidado. En Ucrania, mucho que se habla de Ucrania, y el metro se paró solo un día, por ejemplo. Turquía, se habla mucho de Turquía, pero en Estambul no pasaba nada y en Ankara sí. Cuidado. O sea, también es ganas de autoflagelarnos. Yo creo que, no sé si usted ha visto en Twitter esta clase de cuentas de Bellomonte Activo, Caricuao Barrecha, Katia Movida. Todo el mundo tiene su... Eso es gente organizándose. Y eso no se veía antes. Yo creo que ese sector inconforme de Nini, que a diferencia de lo que fue el periodo 2004, 5 y 6, se echó a muerto en Choroní, el de hoy se echó a organizarse. Se ha abocado a organizarse. Y tú puedes recorrer, ahorita que estamos en Bellomonte, puedes recorrer Bellomonte y vas a ver las pancartas y la cosa, mira esto allá, son ciudadanos. Es la gente sola empezando a manifestarse y diciendo, teniendo una opinión y poniéndola de manifiesto. Y no solo poniéndola de manifiesto, sino organizándose para ello. Ahí hay que ver las cosas, las asambleas que se han organizado y casi todas son vecinales, cuidado. O sea, yo sí creo que hay un cambio ahí y el cambio lo está viendo en la gente. Creo que la gente afortunadamente dejó de esperar que venga un liderazgo a hacer algo por ellos y se dieron cuenta que creo que 3 lustros son más que suficientes
para poder darse cuenta que si no lo hace uno, nadie lo va a hacer por uno. Siempre he creído en eso de, si deseas que tus sueños se hagan realidad, despierta. Quizás como colectivo estamos en un perpetuo sopor, como en una perenne invernación. Transcurre el tiempo y lo que debió colmar hace ya tanto nuestra calma, parece no hacer hervor, pero cada día descubro un nuevo compatriota que denota fiebre de emancipación. ¿Por qué hay tantos venezolanos con sumo desconcierto? Y como un todo, no expresamos el mismo furor. Quizás porque no hemos entendido que no somos uno, sino que en realidad todos somos uno solo. Hasta un próximo Piedra Angular.